Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo: «Levántate y marcha hacia el sur, por el camino de Jerusalén a Gaza, que está desierto». Se levantó, se puso en camino y de pronto vio venir a un etíope. Era un eunuco, ministro de Candaces, reina de Etiopía e intendente del tesoro, que había ido a Jerusalén para adorar. Iba de vuelta, sentado en su carroza, leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: «Acércate y pégate a la carroza». Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó: «¿Entiendes lo que estás leyendo?». Contestó: «¿Y cómo no voy a entenderlo? ¿Cómo voy a entenderlo si nadie me guía?». E invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este: «Como cordero fue llevado al matadero, como oveja muda ante el esquilador, así no abre su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién podrá contar su descendencia? Pues su vida ha sido arrancada de la tierra». El eunuco preguntó a Felipe: «Por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De él mismo o de otro?». Felipe se puso a hablarle y, tomando pie de este pasaje, le anunció la buena nueva de Jesús. Continuando el camino, llegaron a un sitio donde había agua y dijo el eunuco: «Mira, agua. ¿Qué dificultad hay en que me bautice?». Mandó parar la carroza. Bajaron los dos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco no volvió a verlo y siguió su camino lleno de alegría. Felipe se encontró en Azoto y fue anunciando la buena nueva en todos los poblados hasta que llegó a Cesarea. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclamad al Señor, tierra entera. Aclamad al Señor, tierra entera. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios. Haced resonar sus alabanzas, porque Él nos ha devuelto la vida y no dejó que tropezara nuestros pies. Aclamad al Señor, tierra entera. Los que teméis a Dios, venid a escuchar, os contaré lo que ha hecho conmigo. A Él gritó mi boca y lo ensalzó mi lengua. Aclamad al Señor, tierra entera. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica ni me retiró su favor. Aclamad al Señor, tierra entera. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor. El que coma de este pan vivirá para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: «Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas:
serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, a no ser el que está junto a Dios. Ese ha visto al Padre. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, por la vida del mundo. Palabra del Señor. En la instrucción que hace San Lucas en los Hechos va comentando cómo la evangelización dio sus primeros pasos. En este caso es Felipe. Y Felipe recibe una luz y se acerca al eunuco, ministro de Candaces, que es la reina de Etiopía, que fue a Jerusalén para adorar a Dios. Cuando iba de vuelta, pues estaba leyendo al profeta Isaías, pero no entendía ni cascojo. Entonces, el Espíritu Santo le dice a Felipe que se acerque. Y es encantador cómo ese diálogo le lleva a que aquel etíope, aquel hombre que fue uno de los primeros evangelizadores de Etiopía, pues se entere de lo que Dios quiere y es bautizado. Y fue sencillamente estar charlando un rato sobre lo que estaba leyendo. Entonces pudo entrar el Espíritu Santo a través de Felipe. ¿Qué dificultad hay en que me bautice? Porque dijo el eunuco, mira, hay aquí agua. Entonces mandó parar la carroza y Felipe le dijo que no había ningún inconveniente y lo bautizó. Entonces el Espíritu Santo se llevó a Felipe. Es un suceso donde se ve la acción del Espíritu, porque todos los Hechos de los Apóstoles, la primera lectura siempre va a ir por ahí. ¿Y qué me enseña? Cómo tengo que evangelizar a ejemplo de lo que vivieron los primeros. Nos está diciendo que hay que escuchar al Espíritu Santo, que no es una cuestión mía, que no es algo que yo voy a hacer, porque a mí me parece muy bien. Tengo que escuchar. Y en estos tiempos de revueltos es muy necesario ponerse a la escucha, más de lo ordinario, más de lo que hacemos habitualmente. Por eso la escucha no es hacer una cosa extraña, de quedarse ido. No, basta con que tengas la intención de escuchar. Siempre habla el Espíritu Santo. Y el Señor comienza, estamos a los comienzos de ese discurso sobre el pan de vida, explicándonos cómo nos alimenta y cómo actúa ese pan. ¿Qué es la Eucaristía? Lo que va a instituir. Y para eso dice que viene en misión de Dios Padre. Y cuando uno lo lee parece como si Él estuviera diciendo que el Padre es el que nos va a enviar, que Jesús nos va a enviar al Padre. Es la misma naturaleza, es el mismo Dios. Es un modo de expresar muy hebreo de aquella zona. Y va combinando las dos cosas. Lo mira y lo dice desde un ángulo, luego lo mira y lo dice desde el otro ángulo. De manera que lo puedas entender. Pero en el fondo es que para llegar a Dios Padre tengo que conocer a Jesucristo. Conocer. O sea, tener trato personal. Que no es leer cosas. No, llegar a tener encuentros. Eso, que en la Pascua se multiplican muchísimo, como el encuentro del eunuco con Felipe. ¿Y cómo es la Eucaristía? ¿Y cómo trabaja? ¿Y cómo me actúa por dentro?
Pues mira, el Señor de alguna manera ya dice que es el pan vivo que ha bajado del cielo y que si comemos de ese pan, pues viviremos para siempre. O sea, que me da una vida que nunca se acaba. Esa vida no es la vida humana, es la vida espiritual. Y entonces dice que el pan que yo os daré es mi carne por la vida del mundo. Para que las personas tengan vida, nos transmite su entrega. Pero tenemos que comerlo. Y eso es lo que provocó el escándalo. Ya lo veremos en las siguientes lecturas. El catecismo de la Iglesia nos enseña que en la comunión recibimos el pan del cielo y el cáliz de salvación, el cuerpo y la sangre de Cristo que se entregó para la vida del mundo. Pues es necesario que nosotros tengamos la primera idea de qué hago, qué estoy haciendo. Y nos subrayaba el Santo Padre que hemos de tener siempre presente que la Eucaristía no es algo que hacemos nosotros, no es una conmemoración nuestra de aquello que Jesús ha dicho o ha hecho, no. Es precisamente una acción de Cristo, que ahora la está haciendo, y que depende de cómo estés tú, a la escucha o a por uvas. Si estás perdido o perdida, puede ser que te enteres de la mitad, de la misa a la mitad. Todos los refranes castellanos hablan de hechos, de las cosas que nos ocurren. Es una acción de Cristo. Es Cristo que actúa ahí, insiste el Papa, que está sobre el altar. Y Cristo es el Señor. Es un don de Cristo, el cual se hace presente y nos reúne en torno a sí, para nutrirnos de su palabra y de su vida. Esto significa que la misión y la identidad misma de la Iglesia surgen de ahí, de la Eucaristía, y allí toman siempre forma. Una celebración puede resultar también impecable desde el punto de vista exterior. Qué linda la misa, qué cosa más estupenda, cómo se veía o yo palpaba. Te has quedado en la superficie, en los sentimientos, baja de los sentimientos a la esencia, que es que está Cristo, que se está entregando y que te tienes que entregar con Él. ¿Te has entregado en la misa? No, pues de la misa a la mitad te has quedado. Luego yo voy a aplicarme la resurrección en cada misa y a pedirle al Señor que me dé las fuerzas para poder entregarme y hacer mi misa cuando salga por la puerta. Y me pase todos los días hasta el día siguiente haciendo mi misa, en la vida ordinaria. Bueno, pues como el cuerpo es sostenido por el alimento, así nuestra alma necesita de la Eucaristía. Cristo baja al altar por manos del sacerdote y viene a nosotros y espera también que nosotros vayamos a Él, que le busquemos con frecuencia para recibirle y luego para visitarle en el sagrario. Es pan de vida eterna, nos ha dicho, según su promesa, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tiene vida eterna. Quien vive sostenido por la Eucaristía crece progresivamente en unión con Dios, si quiere, o sea, si Él quiere, si lo busca. Yo voy a la misa, pues se te puede meter la rutina y el enemigo dice, esta no se entera, o este sigue ahí y dale, y va a la misa, y va otra vez, pero no entra porque no se entrega, no vive el misterio pascual. Entonces es muy importante saber que hay que prepararse para contemplarle cara a cara en la Eucaristía ahora y cara a cara en el último momento de nuestra vida, cuando lleguemos al cielo, o sea, en la vida futura. Cada vez que participamos en la Santa Misa, fijaros cómo lo explicaba el Papa, y nos alimentamos del cuerpo de Cristo, la presencia de Jesús y del Espíritu Santo obra en nosotros. ¿Yo me doy cuenta de eso? Plasma en nuestro corazón, nos comunica actitudes interiores que se traducen en comportamientos según el Evangelio. ¿A mí me llega eso? ¿Me entero? Ante todo, la docilidad a la palabra de Dios. Luego, la fraternidad entre nosotros. Pon ejemplos de lo que llega. El valor del testimonio cristiano. La fantasía de la caridad. No la fantasía como algo fantástico, no, que es precioso el amor de Dios. La capacidad de dar esperanza a los desalentados y de acoger a los excluidos. Maravilloso la transformación que hace el Señor. De este modo la Eucaristía hace madurar el estilo de vida cristiana y se lo aplica a lo que te pasa, a esa persona con la que estás enfadada, al problema que tienes con tus hijos, al descarriado que se ha perdido, a cómo voy a hacer para la ruina que tengo en casa, a cómo me voy a enfrentar a esas circunstancias que tengo que superar y que tengo que mejorarme.
De este modo, la Eucaristía nos hace madurar en el estilo de la vida cristiana. La caridad de Cristo, acogida con corazón abierto, nos cambia, nos transforma, nos hace capaces de amar, no según la medida humana siempre limitada, sino según la medida de Dios. ¿Y cuál es la medida de Dios? Sin medida. Y así llegamos a ser capaces de amar también nosotros a quien no nos ama. Y esto no es fácil, decía el Papa, amar a quien no nos ama. No es fácil. Porque si nosotros sabemos que una persona no nos quiere, también nos vamos a sentir inclinados a no quererla. Y en cambio no. Debemos amar también a quien no nos ama. Oponernos al mal con el bien, perdonar, compartir, acoger. Y sigue explicando el Santo Padre, a mí me pasa todo esto. Gracias a Jesús y su Espíritu, segundo punto para que te fijes, también nuestra vida llega a ser pan partido para nuestros hermanos. ¿Y qué es eso? Pues que viviendo la Eucaristía, viviendo esa entrega, descubrimos la verdadera alegría, la alegría de convertirnos en don, para corresponder al gran don que nosotros hemos recibido en la misa, sin mérito de nuestra parte. Esto es hermoso. Nuestra vida se hace don. Esto es imitar a Jesús. ¿Y yo me hago don? ¿Me entrego? La gente lo contempla y dice, mira, esta va a misa y luego se comporta. ¡Pum! No se ha enterado. Hasta en la misa no se ha enterado. No la ha vivido porque nadie se lo ha explicado. Pues quisiera, decía el Papa, que recordéis estas dos cosas. Primero, la medida del amor de Dios es amar sin medida. Y segundo, nuestra vida con el amor de Jesús al recibir la Eucaristía se hace don. ¿Te has hecho don? Y luego te vas partiendo todo el día. Pero hombre, es que eso es muy fuerte. Yo no tengo fuerza. Si no, tienes que tener la fuerza. Las fuerzas son las que el Señor te ha dado. Llegarás hasta donde llegues, imperfectamente siempre, sí. Porque el amor de Dios es infinito, es sin medida, pero nuestra entrega siempre es condicionada, O sea, eso de yo me inmolo por Dios y le doy todo hasta el final con todas tus fuerzas, siempre será menos del amor infinito del Señor. Porque eres un ser humano, si es muy sencillo. La gracia no destruye la naturaleza, cada uno es como es. Tenemos hambre de Dios, necesitamos el pan de vida eterna. Quizás hemos probado otros banquetes y hemos descubierto que no sacan nuestro deseo plenamente. Pero Cristo se revela como el alimento que necesitamos, el único que puede colmar nuestras necesidades y donde nos enteramos cómo me tengo que comportar y del que me da fuerzas para el camino. Vamos a pedírselo a la Virgen, que como hizo con los apóstoles en la Pascua, eso es lo que hizo la Virgen, les llevó a la Eucaristía, nos ayude a no dejar nunca la Eucaristía y a vivir ese encuentro con Cristo como ella lo vivió. Que así sea.